Bueno, cuando yo era muy pequeño, cuando yo era niño, me gustaba mucho el fútbol. Era un gran aficionado al fútbol. Entonces todo el tiempo me la pasaba jugando con lo que mi mamá llamaba la pelotita. Entonces salía, teníamos un patio grande ahí en la casa, salía a jugar con mis amigos, jugaba en la escuela, pero de cuando en cuando metía la pelotita, como decía mi mamá, a la casa y comenzaba a pelotear con ella, a jugar con ella dentro de la casa. Continuamente mi mamá me regañaba y me decía: Fernando, saca de aquí esta pelotita, por favor, porque vas a ensuciar este piso que ya lavé. Fernando, vas a romper algo. Y entonces mi mamá me corría con todo y mi pelotita. Y luego al tiempo, neciamente regresaba yo al tiempo, después de que ya habían pasado algunos días. Y bueno, la intuición, el tener siempre la pelota pegada a los pies, pues entraba otra vez con mi pelotita a la casa. Y nuevamente estaba jugando y mi mamá me decía: si tú rompes algo vas a ver cómo te va a ir, y aparte estás ensuciando la casa, y así continuamente. Y en una de esas estaba yo haciendo unas dominaditas con mi pelotita ahí en el comedor de la casa, y entre la sala y el comedor mi mamá tenía una mesa de 2 pisos, y en la parte de arriba tenía pues un juego de té muy bonito, porque tenía sus tacitas, tenía su base, ¿no? Tenía su platito, cada uno de esos. Es un juego de té muy bonito, ¿no? Con su azucarera, su tetera. Y entonces yo estaba peloteando ahí unas dominaditas con mi pelotita, y de repente doy fallo, ¿no? En alguna de las dominadas, y va a dar directamente a donde estaban el juego de té de mi mamá. Pero una de las tazas salió volando y solamente escuché que una de las tazas se rompió. En ese momento se me paralizó el corazón, me puse frío y pensé: ¿qué voy a hacer? Tantas veces mi madre me dijo: no estés jugando dentro de la casa, vas a ver cómo te va a ir. Y mi mamá tenía métodos muy especiales. Yo creo que tomó algunas clasecitas allá con la judicial, porque tenía métodos efectivos para corregirnos, algunas clasitas intensivas. Y empecé a pensar: ¿qué voy a hacer? Y dije: ya sé qué voy a hacer. En lo que estaba pensando qué voy a hacer, me acordé que mi mamá siempre tenía en la casa uno de esos pegamentos mágicos que una gotita pega 1 tonelada. Y yo decía: si el señor sale en la tele con un casco allí pegado a la viga y sale ahí diciendo que pega maravillosamente, de seguro pues va a hacer lo mismo con esta taza. Y entonces comencé una obra de restauración, entre comillas, según yo, que iba a quedar con la belleza original de esa taza, va a quedar perfecta. Y entonces comencé a pegar cada uno de los pedacitos con mucho cuidado para esta obra maestra de restauración de la tacita. Bueno, después de un tiempo de estar allí pegando cada uno de los pedazos, finalmente quedó la taza nuevamente unida, pero mi restauración fue un verdadero desastre, porque las florecitas no casaban, quedó chueca, los bordes, pues se veían los bordes del pegamento, en algunos días se veían el chorro del pegamento ahí que había chorreado y que ya no pude quitar. En fin, era un auténtico desastre esa taza. Después traté de ponerla detrás de todas las demás, como casi no se usaba. De hecho, yo nunca vi que usara mamá ese juego de té, como que era nada más adorno. Un día se dio cuenta, y ya cuando regrese en alguna ocasión les platicaré cómo me fue después de lo que hice. Ahorita no quiero ponerlos tristes. Hermanos, esto fue lo que hizo el pecado con las relaciones humanas. El pecado hizo trizas las relaciones humanas. El pecado despedaza las relaciones humanas. Antes de la caída las cosas eran muy diferentes. Hoy las relaciones humanas son sumamente complejas, sumamente difíciles. Pero antes de la caída las cosas eran sumamente diferentes. Antes de la entrada del pecado en el mundo, las relaciones eran santas. Las relaciones entre las personas eran cordiales, eran correctas, eran con una disposición de servicio continuo, de honra mutua. En las relaciones entre las personas no había celos, iras, contiendas, disensiones, señalamientos, condenación, prejuicios y todo ese tipo de cosas que caracteriza actualmente las relaciones. Al contrario, y las personas tenían una correcta y sana relación las unas para con las otras antes de la caída, por una sencilla razón: las personas tenían una correcta relación con Dios. Y en virtud de esa correcta relación con Dios, entonces las personas tenían una correcta relación los unos para con los otros. Después de la caída, las cosas fueron sumamente diferentes. Y eso lo vimos desde el mismo principio de la historia humana después de la caída, cuando Caín mató a Abel.
Y después de que Caín mató a Abel, hasta la fecha, lo que caracteriza las relaciones humanas son guerras, muerte y destrucción entre los seres humanos. Destrucción no solamente física, sino también destrucción en el ámbito verbal. Sin embargo, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios quiere que nosotros nos relacionemos de una manera santa, de una manera correcta, justa y de una manera armónica. Así es como nos creó Dios, por el hecho de ser imágenes de Dios, así es como Dios quiere que nosotros nos relacionemos. Vean ustedes lo que dice en Juan, capítulo 17, versículo 20. Del versículo 20 al versículo 22. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En pocas palabras, lo que está diciendo este pasaje bíblico es que el paradigma de la relación de unidad, de cordialidad, de verdadera unidad y comunidad entre los seres humanos no está en los animales. Algunas personas dicen, es que los animales siempre andan como que en manada, siempre andan en parvada, y el hombre por observación se dio cuenta que era importante estar juntos. Entonces, con base en la observación y la experiencia, entonces los hombres se dieron cuenta que era bueno estar juntos de alguna manera. No está en los animales el ejemplo de lo que debe ser una comunidad. Tampoco está en la imaginación de nuestro corazón, no está lo que nace de nuestro corazón. En realidad, el paradigma verdadero de la comunidad, de la justicia, de la verdad entre la relación entre las personas está en la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es eterna, ha sido, es y será por toda la eternidad. Y en la Biblia se nos muestra que hay un Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese seno de la comunidad eterna no hay disensiones, no hay pleitos, no hay desorganización, no hay pugnas, no hay celos, no hay condenación, no hay todo este tipo de cosas que hay entre los seres humanos. No el Padre está diciéndole al Hijo, te lo dije, ¿por qué no lo hiciste así? Y el Espíritu Santo, no, espérate, no le hables así, espérame tantito, no estoy hablando contigo. Eso no existe en la Trinidad. En la Trinidad hay una relación de honra mutua. Dice la Biblia que el Padre honra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo honra al Hijo, el Hijo honra al Padre. En fin, hay una relación de honra mutua, de amor verdadero, de paz absoluta, de una unidad tal que la Biblia habla de un Dios en tres personas. Es una unidad absoluta. Y se supone que esa relación de unidad que existe en la Trinidad es la que se debe modelar aquí en la tierra. Es la que debe regular las relaciones entre los seres humanos en términos globales, creyentes o no creyentes. Debe regular la Trinidad, o sea, la relación entre la Trinidad, las personas de la Trinidad deben regular las relaciones entre los seres humanos. Una unidad de perfecta paz, armonía, una unidad absoluta. Pero, ¿cómo vamos a traer esa relación trinitaria? ¿Cómo va a ser una realidad entre los seres humanos si entre nosotros continuamente el pecado obstaculiza, pervierte, distorsiona y destruye la paz, la concordia, la justicia y el amor entre las personas? Sí, comúnmente nos las pasamos peleando como seres humanos. Estoy hablando en términos generales. Comúnmente entre nosotros hay celos, hay calumnias, hay chismes, hay juicios, en términos generales. Eso es lo que de alguna manera regula las relaciones entre los seres humanos. Muy difícil que entre los seres humanos haya una verdadera unidad, una comunidad de unidad verdadera. Entonces, ¿cómo puede ser una realidad el paradigma de la relación trinitaria entre las tres personas de la Trinidad? ¿Cómo puede ser una realidad aquí en la tierra? Bueno, Dios no solamente quería que esto pudiese algún día ser así. Dios se encargó de que esto fuera así. Y lo hizo de una manera que francamente a mí me parece muy sorprendente. Y permítanme decirlo en términos muy coloquiales. Dios se voló la barda para que nosotros como seres humanos pudiésemos reflejar la verdad y la realidad de la Trinidad aquí en la tierra. La relación que existe en el cielo aquí en la tierra. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios creó una nueva humanidad,
una nueva humanidad de pecadores redimidos. Por eso dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 11, que tenemos los hijos de Dios, los que hemos reconocido el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, los que por la gracia de Dios estamos en una relación con Dios, no con base en nuestras obras, sino con base en la gracia de Dios, en la obra de Cristo. Colosenses 3:11 dice que tenemos una nueva naturaleza. En Corintios, 2 de Corintios 5:17, dice que somos nuevas criaturas. Y en Romanos capítulo 6, versículo 4 dice que tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Y saben ustedes cómo se llama esa nueva humanidad de pecadores redimidos? Bueno, lo podemos definir en una sola palabra: iglesia. La iglesia. Nosotros, por la gracia de Dios, somos ese pueblo redimido del Señor, la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando particularmente de alguna iglesia local, por ejemplo, en este caso Príncipe de Paz. No estoy hablando solo de Príncipe de Paz. Estoy hablando de la iglesia universal, porque la iglesia es una. A mí me encanta que en las iglesias presbiterianas siempre dice al principio INP, Príncipe de Paz, INP, Shalom, INP, etcétera. ¿Por qué? Porque es la iglesia nacional presbiteriana. Esto señala que somos una sola iglesia y que debe haber unidad en la iglesia del Señor. Pero hay otros hermanos de otras denominaciones que también debemos amar, porque son parte también de la iglesia, con expresiones diferentes, etcétera, pero sin embargo son parte de la iglesia universal. Nosotros somos una expresión local de la iglesia universal. Es como, no sé si han visto esos programas donde se ve la fotografía de una persona y esa fotografía está compuesta de muchas miles de fotografías. Son fotografías muy pequeñitas que se van aunando, que se van uniendo una a otra, y de repente sale una gran fotografía. Esta gran fotografía se llama la Iglesia Universal. Y cada una de las iglesias locales somos una pequeña fotografía y formamos parte de algo más grande, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y este programa de restauración relacional y este programa que Dios trajo al mundo de restauración, de redención, de creación de una nueva humanidad, de gente pecadora restaurada y transformada por el poder del Espíritu Santo, comenzó con el llamamiento de un hombre pecador llamado Abraham. En Abraham no había algo especial. No era un hombre así como que, wow, Abraham me sorprendió, lo voy a escoger a él. No había nada por lo cual Dios pudiese haber elegido a Abraham, nada especial. De hecho, en el libro de Jueces dice que Abraham era un hombre pecador y dice que era un hombre idólatra que vivía en un pueblo idólatra. Pero Dios lo toma de allí y lo lleva a la tierra de Canaán. Le dice: tú vas a ser extranjero y peregrino en esta tierra, pero tu descendencia la va a heredar. Pero de Abraham vino toda una nación, el pueblo de Israel, de quien vendría el Cristo, que finalmente consolidó este plan de restauración que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Así que la venida de Cristo trajo un cambio radical en las relaciones humanas. Allí en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, de su primera parte, Efesios 2, versículos 14 y 15, dice: porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo para derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Es decir, antes de Cristo, digamos que la humanidad estaba dividida, estaba fraccionada en dos. Eran judíos y gentiles. Y cada una de estas fracciones, a su vez, estaba subfraccionada. Entonces, no había una relación correcta y santa entre los seres humanos. Las relaciones entre los seres humanos estaban completamente fragmentadas y estaban completamente destrozadas. Los judíos habían entendido mal su papel histórico y ellos pensaban que era un pueblo tan especial que veían con displicencia a los gentiles. Y los gentiles continuamente criticaban, juzgaban y tenían celos de los judíos. Era irreparable aparentemente la maladversión que había entre judíos y gentiles. Y por ende, en este mismo principio, eran prácticamente irreparables las relaciones entre los seres humanos. Las personas buscan a otras personas comúnmente cuando les conviene. Y esta era la disposición de los seres humanos. La vida humana, las relaciones humanas estaban
fragmentadas como aquella taza que rompí en aquel día. Pero vean ustedes lo que hizo Cristo al romper esta pared que separaba a judíos y a gentiles. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 14, dice que de judíos y gentiles el Señor hizo un solo pueblo. Dice en Efesios 2:16 que de judíos y gentiles hizo un solo cuerpo. En Efesios 2:18 dice que tenemos un solo acceso al Padre. Dice en Efesios 2:19 que somos ciudadanos y miembros de la familia, de la misma familia. Efesios 2:20 dice que tenemos un solo fundamento, que es el fundamento apostólico. Efesios 2:21 dice que somos un solo edificio en crecimiento. Y Efesios 2:22 dice que somos un templo donde habita Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, dijo el apóstol San Pablo. El templo del Espíritu Santo somos nosotros, los hijos de Dios. Y cuando se congrega la iglesia, la comunidad de los santos, allí mora entre los santos el Espíritu Santo. Así que somos el templo donde habita Dios. De tal manera que la venida de Cristo vino a reconciliar lo que era aparentemente irreconciliable. Él vino a traer, digamos, a las relaciones humanas un cambio radical. Hay reconciliación con Dios en Cristo Jesús y posibilidad de reconciliación entre los seres humanos. Así que tenemos que, como iglesia, estar unidos. Ahora, de la unidad que hablo, inclusive la unidad a nivel mundial que debemos tener como iglesia, no es la unidad pagana que se promueve hoy en día, la unidad posmoderna pagana, donde todos podemos tomarnos de la mano, ser muy felices, no importa lo que creas, no importa quién seas. No estoy hablando de esa unidad pagana. Estoy hablando de la unidad del pueblo de Dios, de aquellas personas que están bajo el señorío de Jesucristo, de aquellas personas que reconocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador al pie de la cruz, que han sido renovados por el poder del Espíritu Santo. Así que, de esta manera, a través de este programa histórico, con esta nueva creación, que somos nosotros como iglesia, Dios quiere reflejar el cielo en la tierra. Nosotros como iglesia debemos reflejar en nuestras relaciones la cordialidad, el servicio, la honra mutua, el amor y la paz que existe en el seno eterno de la Trinidad, amándonos, sirviéndonos, tolerándonos los unos a los otros, como lo dice el Señor. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad y ese privilegio. Por lo tanto, en virtud de lo que he comentado anteriormente, veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1, el apóstol San Pablo dice: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Fíjese, el apóstol San Pablo les dice: por favor, les suplico, es muy importante, vivan de acuerdo al llamado de Dios. ¿Y cuál es ese llamado de Dios? Tal vez si nosotros conociéramos el llamado de Dios, entonces podríamos honrar ese llamado. Pero ¿cuál será ese llamado de Dios en el contexto de este capítulo 4? Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, nos responde a esta pregunta. Dice: ustedes fueron llamados a una esperanza, en un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. Es decir, en sucintas palabras, el llamado de Dios para la iglesia es un llamado a la unidad, porque la iglesia es una. Somos llamados como iglesia a vivir en unidad a nivel, en el cuadro grande, con las demás iglesias, pero somos llamados a vivir también en unidad en el cuadro más pequeño, en cada una de las iglesias locales. Esta es una iglesia local. Y cada vez que entre ustedes buscan la paz, buscan la reconciliación, cada vez que entre ustedes hay concordia, unidad, tolerancia, paciencia los unos para con los otros, ustedes están honrando el llamamiento que Dios les ha hecho como iglesia local.
Pero no solamente como iglesia estamos llamados a vivir en unidad y en paz, en concordia. En un cuadro más pequeño, en nuestro hogar, también estamos llamados a vivir en unidad. Pero en un cuadro más pequeño, en nuestros matrimonios, estamos llamados a vivir en tal unidad y en tal paz, tal como sucede en el seno de la misma Trinidad. Y cada vez que nosotros procuramos esto en nuestra familia, en nuestro matrimonio, ¿saben qué está pasando? Nosotros le estamos dando gloria a Dios. Nosotros estamos mostrando que nuestro matrimonio, nuestra familia, no se trata de nosotros, de nuestra comodidad, de nuestra felicidad. Es un llamado misional para que nosotros reflejemos la gloria de Dios, para que las personas sean cautivadas por el testimonio de la iglesia y digan, ese matrimonio es tan diferente, sí, es que ese matrimonio es cristiano, tiene tantos años de perseverar y en medio de las luchas y las dificultades, allí están confiando en el Señor, amándose los unos a los otros, en medio de las tribulaciones, en medio de los desencuentros, de las situaciones que se dan en cualquier matrimonio, en cualquier familia y en cualquier iglesia, perseverando en la unidad. Ese es el llamado que tenemos. Y cuando lo hacemos, estamos reflejando el cielo en la tierra. Estamos mostrando cómo convive la eterna Trinidad aquí en la tierra. Ese es el llamado que hemos recibido de Dios. Pero vean el compromiso que Dios pone en nuestras manos. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: procuren mantener. No solamente un momento, vamos a vivir en unidad hoy, no, procuren mantener. Esto habla de un continuo. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otra versión dice, sean solícitos, sean expeditos, sean diligentes, háganlo. Es necesario que mantengan esta unidad. Como iglesia estamos unidos espiritualmente, somos un cuerpo, somos un edificio, dice la Biblia. Espiritualmente esto es una realidad, hay unidad en la iglesia, pero estamos llamados a reflejar en nuestras relaciones lo que es una realidad espiritual, la unidad de la iglesia. No sé aquí, pero allá en Mérida, de donde nosotros venimos, de pastorear una iglesia, nosotros somos 3 pastores allá en la iglesia donde Dios me permite pastorear. Y allá en Mérida, la semana pasada, hubo lluvias terribles. Bueno, no sé aquí, pero allá hubo un día en particular que cayó una lluvia tremenda. Entonces yo tenía un compromiso, ya eran como las 6 de la tarde, como normalmente ando yo en motocicleta, mi esposa tiene el auto y ella tenía otras ocupaciones, y yo pues siempre ando con mi motocicleta, pero cuando llueve uso el auto. En ese momento no lo tenía. Entonces me viene un serio problema para poder cumplir con mis responsabilidades pastorales, porque tenía que salir de la iglesia. Pero, ¿qué hice yo para que lloviera? Pues no hice nada. Simplemente pude ver a través de la ventana cómo llovía, y cómo la calle se fue inundando y no paraba de llover. Fui receptor de la bendición de Dios. ¿Qué hice yo para que esa lluvia se detuviera? Pues nada, no puedo hacer nada. Sin embargo, no sucede lo mismo con la provisión en el hogar. Si yo quiero que llegue comida a la mesa de mi casa, debo trabajar arduamente para que eso suceda. O sea, un ángel no va a bajar, por ejemplo, y va a pagar la colegiatura de la universidad de mi hija. Esa la tenemos que pagar entre mi esposa y yo, y nosotros recibimos ciertos recursos y tenemos que ser sabios en la administración de esos recursos. ¿Para qué? Para no endeudarnos y para poder cubrir todas las necesidades en el hogar. Eso tiene que suceder y sucede cuando yo lo provoco. Debo trabajar, debo ser sabio en la administración y entonces no va a faltar el alimento en la mesa, no va a faltar la educación para mi hija. Hay cosas por las que no puedo hacer nada, como la lluvia. Hay cosas por las que sí puedo hacer algo, como por ejemplo, proveer el alimento. Bueno, la paz, la unidad, la armonía en la iglesia, en el matrimonio, en el hogar, no llega como la lluvia. Lo que llega como la lluvia son los problemas, son los celos, es la contienda,
son las malas caras. Esas cosas llegan solitas. ¿O a poco usted las busca? Al contrario, huye de ellas. O sea, llegan. Eso es una realidad. Pero para que llegue la unidad y la paz verdadera, de fondo, a una iglesia, a una familia, a un hogar, a un matrimonio, hay que trabajar. Por eso dice el apóstol, y esta es la idea: sean solícitos, procuren. La voz activa nos deja ver, esto es algo que tú debes hacer. No es voz pasiva, en el griego es voz activa. Tú debes hacerlo, es tu responsabilidad, a ti te corresponde. Debes poner manos a la obra, eres responsable que esto suceda. Es decir, si hay un malentendido relacional, tú tengas un malentendido con otra persona, pues no lo debes dejar simplemente en las manos de Dios. Ay, Dios con el tiempo, mira, va a emparejar las cosas y a lo mejor en 2 o 3 años vamos a volver a tener una bonita relación con el hermano o vamos a podernos volver a ver. No, tienes que trabajar en ello, tienes que confrontar, debes pacificar, debes buscar a esa persona. Si hay un desencuentro con alguna persona, no debemos dejarlo a la desidia, sino tienes que buscar la reconciliación. Si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, no debemos decir, que con su pan se lo coma, eso amargura, no es mi problema. Pero ¿qué dice la Biblia? El Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, que si alguien tiene algo contra nosotros, no Él tiene que buscarnos a nosotros. Dice, tú ve y busca a la persona que tiene algo contra ti. Eso es ser solícito en guardar la unidad y la paz. Eso es mantener la unidad y la paz. Si hay tensión en la relación, cuando te acercas a alguna persona y notas que hay cierta, como que no hay clic, ¿no? Como que la persona te saca la vuelta y tú le sacas la vuelta y como que se repele, como que son 2 polos positivos, no pueden estar cerca, algo tal vez está sucediendo. Puedes acercarte a la persona y buscar una reconciliación, una restauración. Probablemente esa persona percibe que tú estás enojada con ella o tú le has ofendido en algo que ni siquiera sabes realmente si fue una ofensa, pero esa persona tal vez está ofendido contigo por algo que ni siquiera sabes. Bueno, acércate a esa persona y busca la reconciliación. Ahora, ¿cómo debe ser la actitud cuando nos acercamos a las personas para buscar la reconciliación? Versículo 3 nos dice cómo debe ser nuestra actitud al acercarnos a las personas, para buscar la reconciliación, para mantener la unidad y la paz, para traer esa paz trinitaria del cielo a la tierra. Versículo 3: sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. ¿Saben? Estas palabras son tan poderosas y profundas que de cada una de ellas tranquilamente podría salir un sermón. Pero quiero decirles, en algunas sencillas oraciones, muy sencillas, ¿qué significa en términos prácticos ser humilde, manso, tolerante, paciente y amoroso? Algunas ideas. Esto significa que soy un pecador en transformación y que no soy mejor que los demás. Y significa que no siempre yo tengo la razón. Por lo regular pensamos que nosotros tenemos la razón, que los otros son los que están mal, que nosotros siempre estamos bien. Déjame decirte que siempre tienes que sospechar de esa clase de conclusiones, porque regularmente te vas a dar cuenta, o tal vez alguna persona te va a hacer ver que en realidad tú no tienes la razón. Desde tu perspectiva puedes tener la razón, pero no siempre tienes la razón. Significa que debo tener gratitud a Dios porque esa persona con la que tengo dificultades, Dios la puso en mi camino para mi madurez espiritual. Yo no puedo regular las circunstancias. Hay personas que vienen a nuestras vidas que nos caen mal, que no las soportamos, que no queremos tener relaciones con ellas y no queremos, nos alejamos de ellas. Pero Dios te está poniendo a esa persona para que tú madures en la fe, para que tú crezcas en tu vida espiritual, para que seas edificado. Es una circunstancia de bendición para tu vida y debes dar gracias a Dios. Señor, gracias, porque esta persona me está mostrando que soy una persona totalmente intolerante y totalmente impaciente. Gracias, Señor, allí debo trabajar, debo crecer en esa área particular. Significa que debes apreciar a las personas y dar gracias a Dios por la variedad de caracteres. La iglesia está constituida por personas tan distintas, somos tan iguales, pero tan diferentes.
Todos tenemos 2 ojos, 2 orejas, somos muy iguales, pero somos absolutamente diferentes. Y déjenme decirles, si todas las personas fueran como yo, sería un mundo espantoso. Y si todas las personas fueran como tú, no quiero platicarte qué clase de mundo tendríamos. La riqueza está en la variedad. Vean ustedes la naturaleza. No hay una flor igual, aunque sea de la misma especie, no hay una flor igual. Cada uno de los árboles, todo lo hace Dios tan variable, tan diferente, tan distinto. Hay tanta variación. Y con los seres humanos es igual. Todos somos tan diferentes, pero somos llamados a vivir en unidad con todo y las diferencias de carácter, diferencias económicas, diferencias de educación, de trasfondos, en fin, somos distintos, pero somos llamados a ser uno en Cristo Jesús. Ese es el llamado de Dios. Y tal vez alguno dirá, y déjenme decirle que yo soy el primero en levantar la mano, vivir así es imposible. Y yo soy el primero en levantar la mano. Qué difícil es esto. Los que luchamos con la impaciencia, los que luchamos con la intolerancia, que nos cuesta trabajo ser tolerantes, los que luchamos con el control, tenemos luchas en nuestro corazón y pensamos que esto es imposible vivir así. Pero déjame decirte que en esta lucha no estás solo. Dios ha prometido acompañarte siempre para que tú puedas crecer y para que tú puedas continuar luchando en tu vida cristiana. No estás solo, Dios está contigo. En Efesios capítulo 4, versículo 7 dice: a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia de Dios. O sea, solos no podemos, pero Dios no te manda a hacer algo para lo cual no te ha equipado. Sería una crueldad si Dios nos pidiera algo y no nos equipara para poder realizar esa tarea. Por eso San Agustín alguna vez dijo de una manera muy certera: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Y saben, Dios nos ha dado todo lo que nos ha pedido. Por eso nos pide que vivamos en unidad. Para un corazón endurecido por el pecado, sin Cristo, es imposible pensar en esto. Pero para la nueva creación de Dios, redimida por la sangre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, es posible, porque esta lucha no depende de ti, es una lucha de Dios. ¿Estamos involucrados en ella? Por supuesto. Sin embargo, es una lucha de Dios. Dios está con su iglesia. Y de esta manera, entonces podemos traer la relación entre las personas de la Trinidad, del cielo a la tierra, de tal manera que podemos reflejar la gloria de Dios. Y las personas pueden decir, al ver nuestra relación como matrimonio, al ver nuestra relación como iglesia, al ver nuestra relación como familia, Dios existe, Dios es real, lo puedo ver tangiblemente en la vida de esa persona. Nuestro llamado como matrimonio es un llamado misional. Hacemos misión cuando vivimos en una relación correcta para la gloria de Dios. Esta vida no se trata de nosotros, esta vida se trata de Dios, para que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sea solamente para Dios. A Él la gloria por siempre. Amén. Señor, te damos gracias, porque tú nos llamas a hacer algo que no nos has capacitado para hacer. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a la unidad y de una manera tangible, de una manera visible, nos permites oler, tocar y ver esta mesa y estos elementos que simbolizan precisamente la unidad de la iglesia. Todos alrededor de tu mesa, tus hijos, que deseamos estar en una relación contigo de manera continua, pero deseamos estrechar nuestras relaciones los unos para con los otros. Y nos acercamos a esta mesa, Señor, con esa confianza. Somos un pueblo para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén.